nombre es Lourdes Márquez, soy antropóloga física de origen, es mi primera carrera. Yo inicié la carrera al mismo tiempo que estudié filosofía en la UNAM. Salió la convocatoria de la escuela cuando la escuela estaba en el Museo Nacional de Antropología. Cuando además el plan de estudios era 3 semestres de tronco común, en donde llevábamos no materias estrictamente antropológicas, porque era la época después del 68, yo entré a la escuela en 1975. Entonces teníamos materias como el Capital 1, el Capital 2, economía política, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Y en el tercer semestre ya tenía uno que elegir a qué disciplina de las antropologías se iba uno a dedicar. Y cuando vi un poco el plan de estudios de antropología física me gustó mucho, porque las materias que llevábamos eran anatomía, osteología, crecimiento y desarrollo, nutrición, racismo, algunas de esta demografía, genética, aquí íbamos a tomar clases al centro médico, llevamos osteología, íbamos al poli a tomar el clase de osteología, poder combinar lo que es la parte biológica, el estudio del ser humano, de la medicina, con la parte social. Bueno, yo entré a Lina muy joven. Cuando yo estaba estudiando el 4º semestre de la carrera, el maestro Arturo Romano me invitó a trabajar en el museo, pero habían sacado 6 toneladas de huesos de la Catedral Metropolitana, porque se estaba hundiendo la catedral y entonces querían recimentarla. Y de ahí el maestro Romano llevó todo ese material en unas cajas de cartón enormes al convento de Acolman, y necesitaba a alguien que estudiara ese material. Y el primer trabajo era clasificar 6 toneladas de huesos: fémures, tibias, cúbitos, cráneos, que después pues se hizo una colección muy interesante de más de 4,000 individuos, contando nada más, por ejemplo, los cráneos. Coincidió, cuando yo estaba haciendo la tesis de licenciatura, la llegada de Frank Soule. Entonces él ahí me asesoró y de ahí terminé mi tesis con una tesis sobre sociedad colonial y enfermedad. Y poco después pedí una comisión en la Dirección de Antropología Física y llegué a Mérida y me di a la tarea de empezar a coleccionar todos los materiales que estaban desperdiciados en bodegas y hasta había una caja llena de huesos de niños. En un estudio que hice eran como 106 niños. Hice varios trabajos sobre sacrificio humano, sobre demografía, sobre prácticas funerarias, de morfología, de deformación craneana, de mutilación, cuestiones de estaturas para la población maya. Y me quedé 4 años ahí en Yucatán. Se excavó una iglesia en Santa Elena que está en la parte de Uxmal y ahí sacaron una colección de momias. Entonces hice, junto con el arqueólogo Norberto González, un trabajo. Se hizo un libro en colección científica de las momias de Santa Elena. Estas eran unas momias naturales. Y después decidimos dejar, mi esposo y yo, que era arqueólogo, movernos a Morelos. Ahí estuve 1 año trabajando algunos de los materiales que había ahí en Morelos. Después regresé al museo, que era mi sede. Ahí estuve trabajando 1 año y luego decidirme a hacer un doctorado en el Colegio de México, que ahí fue donde estudié historia, y mi tesis la hice sobre epidemias en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, una de mis líneas fuertes es el estudio de condiciones de salud en poblaciones antiguas en México, y la otra parte es precisamente la de las epidemias. Yo estudié el tifo y el cólera, el tifo, una epidemia muy fuerte que hubo en 1813, y otra de las epidemias que también estudié fue la del cólera, que fue la primera vez que llegue el cólera a México en 1833. Hace 25 años más o menos, en 1996, se decide, a raíz de una propuesta que hace Florencia Peña y Maru Peña, para abrir un posgrado
Y entonces yo estaba, primero estaba en la dirección de antropología física, donde era el titular, estuve unos 4 años, y después me fui de profesora invitada a la Universidad de Pittsburgh. Y cuando regresé de esa estancia en Pittsburgh, ya no regresé a la DAF, a la Dirección de Antropología Física, sino que me vine a la escuela para reforzar la planta de profesores del posgrado. Estaba el doctor Sergio López, estaba Florencia Peña y pidió también su cambio para acá la doctora Pati Hernández, que en ese momento era maestra. En 1979, un grupo de antropólogos físicos deciden que era un momento interesante para formar una asociación con mucho impulso. En aquel momento estaba de directora María Elena Salas, estaba en antropológicas el doctor Luis Vargas, el doctor Serrano, Said Lagunas, obviamente el profesor Arturo Romano, María Teresa Jaén, y deciden formar junto con un grupo de genetistas y de gentes de otros países esta asociación que tiene un carácter bastante internacional, y empiezan a hacer el primer congreso que se hace de antropología biológica, que se le da el nombre de coloquio Juan Comas, y se hace en el Museo de Antropología. Y yo tuve pues el placer también de ser de los iniciadores de la asociación, y me acuerdo que estaba el profesor Genovés, estaban pues grandes antropólogos ahí y los genetistas más famosos que se habían relacionado con la asociación. Entonces era una asociación muy bonita porque era muy interdisciplinaria, y después quedaba pie con los trabajos que se presentaban de hacer las memorias del Congreso. Y ahí hay cantidad de trabajos muy, muy interesantes de antropólogos no solamente mexicanos, sino estadounidenses, y hicimos muy buena relación con la gente de Centro y de Sudamérica. Es nuestra asociación. Se acababa de mover al Instituto de Investigaciones Antropológicas el doctor Carlos Serrano, que era de los pocos doctores en antropología física que había habido, porque él fue a hacer su doctorado a Francia, y a mí me dio la oportunidad, tuve el honor de que fuera mi profesor en la Escuela Nacional cuando estábamos todavía en el museo. Y entonces me dio clases de variabilidad biológica, viendo grupos sanguíneos. Él era experto en dermatoglifos, que aunque el profesor Serrano en realidad es muy enciclopédico, porque como eran muy pocos los antropólogos físicos, igual se dedicaba a la investigación de poblaciones antiguas con osteología junto con el doctor Sergio López, pero el maestro tenía mucha experiencia en demografía, en somatología, en crecimiento, desarrollo. Entonces fue de esos profesores que te abren mucho el campo de la diversidad de la antropología física. Aunque yo en realidad a la parte que más me he dedicado, mi línea de investigación fuerte es bioarqueología. Bueno, el campo de la antropología física es un campo maravilloso, es un campo de una gran amplitud, pero además es un campo como muy importante para el ser humano, porque abarca temas tan importantes como el de la evolución humana, cómo llegamos a ser lo que somos hoy, siendo pues obviamente producto de lo social con lo biológico, a estudios muy concretos como son los de crecimiento y desarrollo. Entonces, en ese sentido hay una gran riqueza en la antropología física, y hablamos, digamos, como de dos campos muy grandes: los que estudian poblaciones contemporáneas y los que estudian poblaciones antiguas. La diversidad del campo de la antropología hoy es
increíble, ¿no? Ahora estudian cuestiones de corporalidad, de la percepción, y todas las otras investigaciones que hacen sobre la sociedad, la salud, una serie de temas que antes estaban como muy diluidos porque se trabajaba mucho más somatología, somatometría, pero ahora la diversidad de los trabajos es impresionante.